Jesucristo, te agradecemos por tu presencia en nosotros y entre nosotros, Señor. Gracias porque tú moras en nuestro espíritu, pero también habitas cuando dos o más se reúnen en tu nombre, Señor. Y hoy nos reunimos en tu nombre, precioso Cristo. Nos reunimos haciendo memoria de ti, Señor, reconociendo que esta reunión se trata de ti, Jesús. Cristo, abre hoy nuestros ojos para verte, para ver tu gloria, para ver tu hermosura, de todo lo que hemos recibido de ti en la semana, Cristo. Déjanos verte aún más profundo, Señor. Que mientras cantamos y alabamos tu nombre, Señor, nuestro espíritu, Señor, sea uno con tu espíritu. Que mientras te cantamos, todos nuestros temores, nuestras preocupaciones queden a un lado, Señor. Te presentamos hoy todo, Señor, lo que hay en nuestro corazón y nuestra mente. Te presentamos hoy nuestras cargas, Señor, para que tú las tomes, Señor. Queremos tomar tu yugo y tu carga que es ligera, Señor, y verte a ti solamente, Señor. Ver al que está sentado en el trono por encima de todas las cosas. Danos la visión celestial para verte a ti, Cristo, para verte por encima de todas las cosas, Señor. Para glorificarte juntos como un solo cuerpo, Señor. Ven, Señor, y establece tu trono en medio de nuestra alabanza, Cristo. Toma tu lugar en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestras familias, en esta iglesia local, en esta ciudad de Zacatecas. Este es tu Betel, tu casa, Señor, casa de Dios y puerta del cielo. Tú eres la escalera que une los cielos con la tierra, Cristo. Que hoy, Señor, los cielos vengan a la tierra, Señor. Que tu presencia esté aquí entre nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Te amamos, Jesús. Sé glorificado en esta hora. Yo sé que tus ojos son llamas de fuego y que tu cabeza es como la nieve. Yo sé que tu voz suena como las aguas. Eres hermoso. Yo sé que tus ojos son llamas de fuego y que tu cabello es como la nieve. Yo sé que tus ojos son como las aguas. Eres hermoso. Te adoramos, Jesús. Exaltamos, precioso Jesucristo, precioso Salvador. Te adoramos, Cristo. Espíritu de sabiduría, abre mis ojos hoy. Espíritu de revelación, abre mi corazón. Espíritu de sabiduría, abre mis ojos hoy. Espíritu de revelación, abre mi corazón. Espíritu de sabiduría, espíritu de sabiduría, abre mis ojos hoy. Espíritu de revelación, abre mi corazón. Espíritu de sabiduría, abre mis ojos hoy. Espíritu de revelación, abre mi corazón. Pues yo quiero verte. Pues yo quiero verte, verte tal cual eres. Pues yo tal cual eres. Espíritu de sabiduría, abre mis ojos. Espíritu de revelación, abre mi corazón. Espíritu de sabiduría, abre mis ojos. Espíritu de revelación, abre mi corazón. Pues yo quiero verte. Pues yo quiero verte tal cual eres. Pues yo quiero verte. Pues yo
tal cual eres. Espíritu de sabiduría, espíritu de sabiduría, abre mis ojos hoy. Espíritu de revelación, abre mi corazón. Espíritu de sabiduría, abre mis ojos hoy. Espíritu de revelación, abre mi corazón. Espíritu de sabiduría, espíritu de sabiduría, abre mis ojos hoy. Espíritu de revelación, abre mi corazón. Espíritu de sabiduría, abre mis ojos hoy. Espíritu de revelación, abre mi corazón. Pues yo quiero verte, pues yo quiero verte, verte tal cual eres. Pues yo quiero verte, pues yo quiero verte, verte tal cual eres. Tus ojos son llamas de fuego y que tu cabello es como la nieve. Yo sé que tu voz suena como las aguas. Eres hermoso. Yo sé que tus ojos son llamas de fuego y que tu cabello es como la nieve. Yo sé que tu voz suena como las aguas. Eres hermoso. Yo sé que tus ojos son llamas de fuego y que tu cabello es como la nieve. Yo sé que tu voz suena como las aguas. Eres hermoso. Yo sé que tus ojos son llamas de fuego y que tu cabello es como la nieve. Yo sé que tu voz suena como las aguas. Eres hermoso. Yo sé que tus ojos son llamas de fuego y que tu cabello es como la nieve. Yo sé que tu voz suena como las aguas. Eres hermoso. No hay nadie como tú, Jesús. Eres hermoso. No hay nadie como tú, Jesús. Eres hermoso.
Mateo 21:9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana en las alturas, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Señor, sabemos que tú has dicho que le dijiste a este pueblo, Señor, que no te verían más hasta que dijeran: bendito el que viene en el nombre del Señor. Queremos verte, Señor, queremos verte. Hosana, Hosana, Hijo de David. Queremos verte, Señor, alumbra nuestros ojos, porque tú dijiste: no me volverán a ver más hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Nosotros, tu iglesia, reunidos decimos: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, bendito, bendito Hijo de David, Jesucristo nuestro Señor. Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén, Jesús. Amén, precioso Cristo. Te adoramos, Señor. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Bendito al Rey que viene en el nombre del Señor. Los invitamos, aquí está el micrófono del lado izquierdo, por si quieren compartirnos algo en la semana que hayan leído y que los haya bendecido. Con toda confianza pueden pasar y leer la escritura. Cree en un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Cree en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí, crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí, Jesús, crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Una vez más. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. No me eches de tu presencia, oh Dios, y no quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. No me eches de tu presencia, no me eches de tu presencia, oh Dios, no quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. 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 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón
limpio Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Una vez más, crea en mí. Crea en mí un corazón limpio Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí. Crea en mí un corazón limpio Dios, y renueva un espíritu recto en mí. No me eches de tu presencia, oh Dios, no quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación, y renueva un espíritu recto en mí. No me eches de tu presencia, oh Dios, no quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación, y renueva un espíritu recto en mí. No me eches de tu presencia. No me eches de tu presencia, oh Dios, no quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación, y renueva un espíritu recto en mí. No me eches de tu presencia. No me eches de tu presencia, oh Dios, no quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación, y renueva un espíritu recto en mí. Y renueva un espíritu recto en mí. Y renueva un espíritu recto en mí. Amén, Jesús. Sabemos que fuimos hechos para la alabanza de tu gloria, Señor. Este es nuestro culto racional. Este es nuestro culto con nuestro raciocinio, Señor. Con nuestra mente te adoramos y te servimos, Señor. En medio de la alabanza de tu pueblo. Juan 17, del 14 al 20 dice: Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque nos la has dado, Señor. Aunque por causa de esto seamos aborrecidos por el mundo, sabemos que no pertenecemos ya más a este mundo, Señor. Tú nos has santificado en tu verdad, Señor, porque tu palabra es verdad. Tú nos enviaste al mundo, Señor, para que podamos proclamar de tu verdad, Señor Jesús, y aquellos que no te conocen puedan creer en Cristo. Así que gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos la has dado y es verdad. Amén. Una razón de su existencia, toda ambición vana del hombre un día se desvanece.
día se desvanecerá. Solo hay un fin para el hombre. Solo hay un fin para el hombre. La razón de su existencia. Toda ambición vana del hombre un día se desvanecerá. Un día se desvanecerá. Buscarte más que a cualquier cosa, amarte más que a otros amores, tu gloria pronto revelarás. Entonces todo el mundo sabrá. Entonces todo el mundo sabrá. Porque solo tú serás exaltado Rey. Las vanas metas se expondrán cual ídolos delante de ti. Porque solo tú serás exaltado Rey. Como Rey justo te verán y juntos cantarán. Por tu gloria, todo es por tu nombre, todo es por tu gloria, para que en todo tú tengas el primer lugar, para que en todo tú tengas preeminencia, oh Rey. Por tu gloria, todo es por tu nombre, todo es por tu gloria, para que en todo tú tengas el primer lugar, para que en todo tú tengas preeminencia, Rey. Tómame en tu historia, mi vida, por tu gloria. Tómame en tu historia, mi vida, por tu gloria. Tómame en tu historia, mi vida, por tu gloria. Tómame en tu historia, mi vida, por tu gloria. Tómame en tu historia, mi vida, por tu gloria. Tómame en tu historia, mi vida, por tu gloria. Tómame en tu historia, mi vida, por tu gloria. Tómame en tu historia, mi vida. Mi gozo es Dios, mi deleite. 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 Todo es por tu gloria, todo es por tu nombre, todo es por tu gloria, para que en todo tú tengas el primer lugar, para que en todo tú tengas preeminencia, oh Rey. Amén, Jesús. Toma la preeminencia en nuestras vidas, Dios, en esta reunión. Te lo suplicamos, Dios. Ayúdanos a sujetar los lomos de nuestro entendimiento, Señor, a tu palabra, y que podamos llevar cautivo todo pensamiento a obediencia a ti, Señor, en este día.
Te lo suplicamos en tu nombre, Jesús. Amén. Pues hola a todos, buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno, me da gusto poder verlos y vamos a comenzar, vamos a orar y comenzamos. Pues Señor Jesús, bendecimos tu precioso nombre en esta mañana y te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Señor y Salvador y te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor, y pedimos que nos salves ahora, Señor. Hosana en las alturas. Cuando entraste a Jerusalén se tenía que cumplir una profecía, Señor, donde las multitudes clamaban a fuerte voz: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y tu palabra dice, Señor, tú le hablaste a tu pueblo que no te volverían a ver hasta que dijeran: bendito el que viene en el nombre del Señor. Queremos verte, Señor. Queremos verte, así que oramos que alumbres nuestro entendimiento, alumbres nuestros ojos para contemplarte, Señor, a través de tu palabra, lo que hoy se hable. Pedimos, Señor, tu llenura, pedimos tu espíritu, pedimos tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, para, Señor, seguir, Señor, caminando contigo los años de vida que nos des sobre esta tierra. Pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que Señor, pues en esta casa, Señor, tu casa que es casa de oración, pueda ser completamente limpiada, Señor. Quita de nosotros aquello que estorba, aquello que no está bien delante de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, reconocemos tu gran autoridad, Señor, que tienes tanto en el cielo como en la tierra. Y te damos gracias, Señor, porque nosotros somos tus hijos, Señor. Nos has hecho tus hijos, Señor, y estamos, Señor, como tu casa, Señor, como tu familia, y bendecimos tu precioso nombre. Ayúdanos en esta mañana a considerar tu palabra. Pedimos tu gracia para hablar, pero también para escuchar, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues bueno, estamos hablando, todavía no empezamos a hablar ya al 100% del rey Uzías, estamos dando como un tipo de introducción, si así le podemos llamar. Y hemos hablado algunas cosas que son importantes como los antecedentes, ¿no?, para que este hombre Uzías pudiera llegar pues al reino en Jerusalén. Y hemos hablado cómo él, cuando estuvo reinando, al mismo tiempo en Israel comenzaron a reinar una cantidad de reyes que en su mayoría, más bien todos ellos, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 15, y allí se enlista una cantidad de reyes de Israel al mismo tiempo que Uzías comenzó a reinar en Jerusalén. Este Uzías, o Azarías, como aparece ahí en el capítulo 15, Uzías y Azarías es el mismo, él reinó 52 años en Jerusalén, y mientras él reinó en Jerusalén estos 52 años, en Israel hubieron muchos otros reyes. Ahí se nos habla de un Zacarías, de un Salum, de un Manahem, de Pecaía, de Peca,
¿de acuerdo? Estos reyes estuvieron reinando al mismo tiempo en Israel. ¿Y cuál fue la característica de todos estos reyes? Y de hecho, de absolutamente todos los reyes sobre Israel, es que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque pecaron contra Dios. ¿De qué manera pecaron contra Dios? Siguieron el mismo camino que aquel primer rey sobre Israel después de la división del reino. Estamos hablando de Jeroboam. Jeroboam pecó delante de Dios, hizo algunos pecados muy graves, muy lamentables en Israel, como rey. Todo por un mal pensamiento, todo específicamente por un mal pensamiento. Entonces, el mal pensamiento llevó a este hombre a pecar en contra de Dios y que todo el pueblo de Israel también pecara junto con él. Entonces, este pecado que cometió Jeroboam fue un pecado muy grave y son principalmente tres cosas por las que pecó. O sea, a él vino un pensamiento en su corazón: bueno, Dios me entregó a mí 10 de las tribus de Israel y a Roboam, el hijo de Salomón, solamente se le entregaron 2 tribus, ¿sí? Entonces, cuando los de las tribus de Israel vengan a adorar a Jerusalén, ¿sí?, entonces se va a volver su corazón hacia su señor, el rey Roboam, y entonces me van a matar a mí. Por tal motivo lo voy a impedir. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a establecer lugares de adoración. Voy a colocar un becerro de oro en Betel y otro becerro de oro en la tribu de Dan, para que las tribus de Israel vayan a adorar a esos lugares y no adoren en Jerusalén. Aparte de esto, él estableció a sacerdotes del pueblo de Israel a los que se le ocurrió, o sea, ya no a los levitas. Entonces él comenzó a establecer diferentes sacerdotes, pero no eran como Dios había establecido. Dios había establecido que tenían que ser aquellos descendientes directos de Aarón, pero este hombre se le ocurrió precisamente este hombre pues comenzó a establecer a sus propios sacerdotes. Y esto fue un pecado muy grave, amados hermanos, porque miren, este tipo de pecados que cometió Jeroboam, hablábamos, ¿cómo se siguen practicando el día de hoy? O sea, miren, eso está rápidamente, es Primera de Reyes 12, y dice el versículo 26, y dijo Jeroboam en su corazón. Entonces, él pensó en su corazón esto que ya les acabo de mencionar, que lo iban a matar cuando fueran a adorar a Jerusalén y se volverían a Roboam, el hijo de Salomón. Entonces él hizo 2 becerros de oro, dice ahí el versículo 28. Este fue un gran pecado que cometió, el colocar 2 becerros de oro para que Israel adorara en esos lugares que él estableció para adorar supuestamente a Dios, pero no estaban adorando a Dios. O sea, él formó prácticamente su religión, ¿de acuerdo? Pero después el versículo 31 dice, hizo también casas, es decir, templos, sobre los lugares altos. Dice, e hizo sacerdotes de entre el pueblo. Dice, que no eran de los hijos de Leví, ¿de acuerdo? Dice, entonces él estableció sacerdotes como a él se le ocurrió. Esto es un gran pecado, hermanos. Y déjenme decirles que aún desafortunadamente dentro de la cristiandad, esto es algo que se sigue llevando a cabo. Les voy a decir por qué. Porque es muy fácil que de pronto vaya pasando alguna persona por aquí, por la calle, y le digamos, a ver tú, ¿cómo te llamas? ¿Quién sabe cómo te llamas? Pero ven para acá, tú vas a ser ahora el pastor. O sea, ser pastor no es cualquier cosa, hermanos. O sea, no es decir a cualquiera, a ver, tú ven y sé pastor. Y eso es muy común en la cristiandad. Es muy común, amados hermanos, porque ya cualquiera es pastor. Aquí en Zacatecas hay pastores, amados hermanos, hasta para aventar para arriba. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿será alguien que fue levantado por Dios? ¿O simplemente se le ocurrió establecerse él mismo como un pastor y abrió su iglesita ahí en la sala de su casa
y está su sobrino y su sobrinita y está su cuñada y su hermano, y ya es una nueva iglesita, ¿sí? Porque seguramente ellos salieron ofendidos de algún lugar y establecieron su propio lugar. ¿Quién establece ese tipo de lugares? A veces son solamente ideas que salen del corazón de los seres humanos, pero no significa que Dios apruebe eso. Y así hay muchos, hermanos. Hay cantidad de personas. Yo les decía en otra ocasión que en una ocasión me visitaron unos jóvenes aquí en mi casa. Yo no sabía que eran cristianos, alguien les habló de nosotros y a final de cuentas llegaron a la casa para preguntarnos algo en relación a la educación en casa. Saben que a nuestras hijas les damos educación en casa. Entonces, alguien que sabe que les damos educación en casa a nuestras hijas, pues se lo platicaron a otra persona. El chiste es que a esas personas que platicaron eran dos jovencitos y querían que nosotros les explicáramos algo en relación a la educación en casa. Y llegaron a la casa, dos jovencitos con dos niñitas chiquitas. Y ya en la plática resulta que eran cristianos. Ah, qué padre, pues qué buena onda. Mucho más bienvenidos, ¿no? Bienvenidos aquí a casa y todo. Y platicando, ¿y dónde se reúnen? Ah, pues lo que les estoy diciendo. Pues mi tío salió de tal lugar, íbamos a tal lugar. Mi tío abrió como la cochera de su casa y ahí estamos. Mi esposita, esta joven y yo estamos ahí y otros familiares estamos ahí, ¿no? Y porque salieron mal de una iglesia. Entonces, a veces, amados hermanos, estamos llenos de personajes que se autonombran el profeta o el gran apóstol o el pastor. Pero la pregunta que siempre tenemos que hacernos, ¿quién los estableció? ¿Quién los encomendó? No es conforme a la Biblia. La Biblia dice, por ejemplo, de Pablo y de Bernabé. La iglesia estaba orando, estaban ayunando y el Espíritu Santo, en una reunión de iglesia, donde se estaba alabando al Señor, donde estaban orando, donde estaban ayunando, el Espíritu Santo dijo, apártenme a estos dos, a Pablo y a Bernabé, para la obra a la que les voy a encomendar. Y la iglesia oró por ellos y los envió a predicar a otros lugares. Pero no fue la ocurrencia de alguien, pues me cae bien o es mi amigo, lo voy a enviar. No, amados hermanos. Entonces, así como Jeroboam estableció como sacerdotes a quien se le dio la gana, amados hermanos, así se practica el día de hoy. Hay muchos que se dicen ser pastores, pero la pregunta es, ¿quién te estableció como pastor? ¿Quién? De verdad se los digo, hermanos. Y algunos otros se llegan aún a decir, bueno, pues yo soy pastor porque estudié. Hermanita, adelante, no hay problema. Siempre llega puntual, hoy hay excepciones, así que no hay problema. Algunos otros que llegan y te llegan con su título, ¿no? Porque estudiaron en un instituto bíblico o en algún programa por internet donde pues toma este curso en línea y nosotros hacemos llegar el reconocimiento donde confirmamos que tú eres pastor o apóstol o lo que sea. En una ocasión llegó una persona y me dice, bueno, pues yo tengo estudios en liberación. Cuando necesite algo de liberación, pues cuente conmigo, ¿no? O sea, la cristiandad ha llegado a ese punto, ¿de acuerdo? Jeroboam estableció sacerdotes según se le ocurrió, hermanos, de su propia imaginación. Entonces, podemos ver que aún en estos tiempos, amados hermanos, pasa exactamente lo mismo. El hecho de que una persona llegue y diga, yo tengo mi título de pastor, eso no te hace pastor, hermano. Con todo respeto o sin respeto, como lo quieran tomar, eso no hace a una persona un pastor, por ejemplo, o un profeta, o un apóstol. Es Dios y es el Espíritu. ¿No dice Efesios que Dios dio dones? ¿De acuerdo? Es Dios el que establece. Dice la Biblia en Corintios que Dios mismo es
el que da dones como Él quiere. O sea, no es el que yo quiero este don o yo quiero esto, sino Dios da dones a la iglesia para que la iglesia pueda ser equipada, para que la iglesia pueda ser perfeccionada. Y Dios establece a pastores, a evangelistas, a maestros, a profetas, para equipar a la iglesia. Pero es Dios el que establece estos dones que Dios levanta en la iglesia. No es el que de pronto nosotros establezcamos a alguien porque se nos ocurrió. Entonces vemos que no es así. Y también este hombre Jeroboam pues instituyó una fiesta solemne en el mes octavo, como la fiesta de Dios, una de las más importantes era en el mes séptimo. El mes séptimo estaba lleno de celebración para Dios. En el día primero, en el día 10 y en el día 15 del mes había celebración en Israel. Y entonces este rey Jeroboam dijo, pues bueno, pues vamos a establecer nosotros también nuestra propia festividad, que no sea en el mes séptimo, que sea en el octavo. Hizo una imitación, hizo una copia de aquella celebración que era en honor a Dios. Entonces, igual podemos ver en este tiempo muchas cosas que se copian, amados hermanos, pero que no tienen nada que ver con Dios. Invenciones de hombres. Y bueno, bajo todo este contexto, amados hermanos, ese fue el pecado que cometió Jeroboam. Estableció becerros de oro, lugares altos de adoración donde se adoraban a muchos ídolos, y detrás de esos ídolos había demonios. Este rey Jeroboam arrastró generaciones completas, rey tras rey que llegaba a reinar sobre Israel, siguieron los mismos pasos de Jeroboam, adorando en lugares altos a los demonios, adorando a estos becerros de oro, siguiendo otra vez permitiendo que cualquiera fuera establecido como sacerdote, y también celebrando en el mes octavo una fiesta solemne, una copia, una imitación de la verdadera festividad que Dios había ordenado a su pueblo Israel. Y estos pecados se siguieron practicando rey tras rey que reinó sobre Israel. Bueno, los 52 años en los que reinó este Usías, se encontró en la nación de Israel a los otros reyes que precisamente estaban practicando este pecado. Entonces, en este contexto es en el que reinó este rey Usías en Jerusalén. Ahora, déjenme decirles algo más, hermanos, porque se me hace muy importante algo. Miren, la Biblia, y esto lo vimos anteriormente, vimos cómo el pueblo de Israel, cuando se llevó a cabo la división del reino, ahí esto lo vimos en Segunda de Crónicas 11, quiero que vayamos rápidamente ahí, Segunda de Crónicas 11, cuando se dividió el reino, amados hermanos, ahí se quedaron la tribu de Rubén, de Benjamín y de Judá, con la familia de David, o sea, en este caso con Roboam, que era el hijo de Salomón, y las otras 10 tribus con Jeroboam, que hizo pecar a Israel, ¿sí? Vimos algo importante, amados hermanos. O sea, recuerden que Roboam fue áspero con el pueblo, les habló fuertemente. Y el pueblo pues también respondió de igual manera y se enojaron con Roboam y decidieron apartarse. Dice Segunda de Crónicas capítulo 10 versículo 19, dice, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. En aquel momento hablamos de esto, que fue un error el que se apartaran de la casa de David. ¿Por qué fue un error? Porque en la línea de David estaba la descendencia de Cristo y ellos tuvieron que aferrarse a no deslindarse, a no zafarse, a no cortar con la casa de David, porque de allí provendría Cristo. Según la profecía que Jacob le dio a su hijo Judá, el cetro siempre correspondería a Judá y David es de la tribu de Judá. Entonces no tuvieron que haberse separado de esa línea. Pero bueno, este versículo nos dice que se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. ¿De acuerdo? Y entonces, pues bueno, todo Israel comenzó a practicar los pecados de Jeroboam. Pero nos dicen algunos versículos que no todos, amados hermanos, siguieron estas prácticas pecaminosas de Jeroboam. Los primeros que entendieron que estaba
estaban practicando un pecado y que no era correcto fueron los sacerdotes y los levitas, porque fueron expulsados por Jeroboam. Jeroboam dijo, ustedes ya no van a seguir sirviendo como sacerdotes, sino que ahora yo voy a colocar como sacerdote a quien yo quiera. Y dice segunda de Crónicas, capítulo 11, versículo 13, dice, y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel, ¿sí? En todo Israel ahí estaban muchos sacerdotes y levitas, dice, se juntaron a él, o sea, a Roboam, dice, desde todos los lugares donde vivían, dice, porque los levitas, ¿sí? Dice, los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová, ¿de acuerdo? Dice, y designó, versículo 15, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Entonces, fíjense, como Jeroboam excluyó a los sacerdotes y a los levitas, porque él estableció sus propios sacerdotes para que pudieran ministrar en los lugares altos, para los demonios y para los becerros que había construido de oro. Entonces los sacerdotes y levitas que venían realmente de la tribu de Leví, ¿sí? Ellos agarraron rápidamente la onda y dijeron, esto que está haciendo Jeroboam es un gran pecado. Así que lo que vamos a hacer hoy es que nos vamos a ir de nuestras tierras y vamos a ir a Jerusalén, ahí donde está Roboam, ahí donde está la casa de Dios que edificó Salomón, el templo de Dios en Jerusalén, porque vamos a seguir cumpliendo nuestro ministerio sacerdotal. Entonces ellos, amados hermanos, se ofrecieron voluntariamente, como nos lo ha compartido Edgar en algunos otros momentos, el Salmo 110. Tu pueblo se te ofrecerá a ti voluntariamente, dice el Salmo 110. Estos sacerdotes y levitas dejaron sus propiedades, sus tierras, seguramente hasta algunos amigos conocidos, para trasladarse a Jerusalén, amados hermanos, y se levantaron como una resistencia ante la apostasía que se estaba levantando por el rey Jeroboam, ¿de acuerdo? Ahora, y después de ellos, no solamente ellos hicieron esto, sino, dice el versículo 16, dice, tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Judá, el Dios de sus padres. De esta manera, dice el versículo 17, fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, etc. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto, hermanos? Porque ante toda esta apostasía que estaba provocando Jeroboam, ¿sí? Hubo gente entendida, como los sacerdotes y levitas y otros del pueblo de Israel que dijeron, lo que está haciendo Jeroboam es un error, así que dejemos nuestras propiedades, vamos a pagar un precio muy alto, el salirnos de nuestros ejidos, de nuestras tierras, de nuestra herencia, de nuestras propiedades y trasladarnos a Jerusalén. Fue un pago que hicieron, ¿de acuerdo? Fue un alto costo el que ellos hicieron, ellos dejaron, es decir, abandonaron sus propiedades, se apartaron completamente de lo que les pertenecía para tomar la mejor de las decisiones, ir a Jerusalén y cumplir con su ministerio. Y muchos otros del pueblo de Israel caminaron en la misma dirección. Esto fue interesante. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque, fíjense, yo no sé si han escuchado ustedes este asunto de las tribus perdidas de Israel. Bueno, se perdieron 10 de las tribus. De hecho, hablamos de eso, ¿no? Segunda de Reyes 17 nos ilustra cómo los asirios llegaron con el rey Oseas, el último rey de Israel, y se llevaron cautivos a los israelitas y los esparcieron por diferentes lugares, en Babilonia, etcétera, en otros lugares. Pero esto que estamos leyendo en Segunda de Crónicas 11 nos deja ver, amados hermanos, que muchos de las tribus de Israel se quedaron en Jerusalén. Esto es maravilloso.
de verdad. Muchos de los habitantes de Israel fueron a Jerusalén. Es decir, no se perdieron completamente las tribus de Israel. Permanecieron allí por la fidelidad a Dios, hermanos. Porque ellos pudieron darse cuenta que lo que estaba haciendo Jeroboam era un pecado muy grave. Estaba llevando a Israel a apostatar, colocando becerros de oro para adorarlos, lugares altos donde adoraban a los demonios y estableciendo sacerdotes a quien sea, ¿de acuerdo? Y aparte, con esta fiesta solemne inventada de su propia imaginación de este rey Jeroboam. Entonces, mucha gente que fue entendida, no solamente los sacerdotes y levitas, sino muchos otros de diferentes tribus de Israel se trasladaron a Jerusalén para que no se perdieran estas tribus. Qué interesante. Eso está maravilloso. Entonces, en los días en los que se dio la ruptura del reino de Israel, en los tiempos de Jeroboam y de Roboam, uno el reino del norte y el otro el reino del sur, ¿sí? Pues bueno, podemos ver a los sacerdotes y a los levitas que abandonaron sus territorios para ir a Jerusalén, para no mezclarse con la idolatría que Jeroboam estaba estableciendo. Y entonces ellos abandonaron sus propiedades y todos ellos se levantaron como una resistencia contra la apostasía que estaba levantando Jeroboam. Pero junto con ellos también se levantaron los que habían propuesto en su corazón buscar a Dios de todo su corazón. Entonces ellos, amados hermanos, se trasladaron al reino de Judá, del reino del norte al reino del sur, es decir, del reino de Israel al reino de Judá. Qué tremendo, hermanos. Eso me impresiona muchísimo porque podemos ver, hermanos, que aún se conservó el pueblo de Israel, hermanos, en Jerusalén, bajo el reino de Judá, bajo el reino de la familia de David. Qué increíble. Esto me sorprende muchísimo, de verdad. Así que el reino de Judá, donde reinaba la casa de David, pues también contenía a israelitas del reino del norte. Qué maravilloso. Es decir, a gente de las 10 tribus que le fueron dadas a Jeroboam. Allí había en Jerusalén israelitas que ahora también formaban parte del reino de Dios, de la línea de David para que llegara a Jesucristo. Y bueno, podemos ver esto, amados hermanos, que fue muy interesante en aquel tiempo. Entonces, bueno, este pecado que cometió Jeroboam avanzó de generación en generación hasta los días en los que estaba reinando este hijo de David llamado Usías, ¿de acuerdo? Los reyes de Israel seguían practicando estos pecados que vivió el rey Jeroboam, ¿de acuerdo? Entonces está tremendo. Ahora, Usías cuando llega al reino, ya vamos a comenzar a hablar de Usías, cuando él llega al reino, amados hermanos, él llegó en una época muy difícil, una época muy complicada. ¿Por qué? Recuerden que él es ya el primero, Usías, que vuelve de la línea de David. Anterior a él, recordemos que estuvo reinando Ocosías, Joás y Amasías. Estos 3 personajes, según Mateo capítulo 1, versículo 8, no aparecen en la descendencia de Jesús. Fueron omitidos por todo lo que ya hemos hablado anteriormente, ¿de acuerdo? Por la mezcla que hubo entre Israel y Judá, entre la familia de Acab y Jezabel con la familia de Josafat, ¿sí? En el matrimonio de Joram y de Atalía. El primer fruto fue Ocosías, que fue omitido, después Joás, quien fue omitido, y también Amasías. Bueno, después de estos 3, el hijo de Amasías, ¿sí?, es Usías. Y cuando llega Usías, pues otra vez la línea de David otra vez se restablece. Eso es maravilloso. Pero cuando él llegó en una época muy complicada, en una época muy difícil. ¿Por qué? Porque al finalizar el reino de su padre, Amasías, Jerusalén quedó en un caos total. ¿Por qué razón? Porque el rey de Israel
Joás, ¿sí? Trajo muchos problemas en la nación. De hecho, hubo una guerra ahí entre Amasías y Joás, que era el rey de Israel. O sea, Amasías, rey de Judá, y Joás, rey de Israel, en aquel momento. Hubo conflictos entre ellos, hubo guerras entre ellos y hubo trágicos eventos desfavorables para el reino del sur, Judá. Porque gran parte, por ejemplo, de la muralla de Jerusalén fue destruida por el rey Joás, el rey de Israel, ¿de acuerdo? Fue destruida y el templo y el palacio también fueron saqueados, se llevaron todos sus tesoros y algunos habitantes de Israel, de Judá, fueron llevados cautivos a Israel, incluyendo al propio rey Amasías. Vamos a leer estos versículos, Segunda de Reyes 14, del 12 al 14, para ver cómo recibió el reino Usías. Así que Segunda de Reyes 14, del 12 al 14, dice lo siguiente. Dice, y Judá cayó delante de Israel, y huyeron cada uno a su tienda. Además, Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, es decir, lo tomó como rehén, como cautivo, ¿de acuerdo? Dice, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y vino a Jerusalén y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos, o sea, 180 metros aproximadamente. Dice, y tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey. Dice, y a los hijos tomó en rehenes, dice, y volvió a Samaria, dice la escritura. Entonces, podemos ver que esta fue la condición en la que Usías llegó al reino. ¿Cuándo? Bueno, cuando su padre Amasías fue derrotado por el rey de Israel llamado Joás, y este Joás se llevó a mucha gente cautiva, incluyendo al propio rey Amasías, saqueó el templo de Dios, el palacio del rey lo saqueó, se llevó cautiva mucha gente de Jerusalén a Israel, ¿de acuerdo? Derribó una gran pues parte del muro de protección de Jerusalén y pues bueno, esto dejó en un caos total al reino de Judá, al reino del sur. Entonces, en esta complicada situación fue como llegó Usías al trono. Ya nos dice ahí el capítulo 15, ya de Segunda de Reyes, versículo 1, dice, y en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Bueno, este Azarías es Usías, ¿de acuerdo? Entonces, él comenzó a reinar bajo esta circunstancia tan complicada en su pueblo. Bueno, toda esta complicada situación fue rápidamente invertida cuando llegó este hombre al reino, cuando llegó Usías. Entonces, el reino vivió un cambio completo con la llegada de este rey. Y eso fue algo asombroso. Amasías dejó un caos completo por la guerra que tuvo con Joás, el rey de Israel. Pero una vez que murió ese hombre y llegó su hijo Usías al reino, las cosas cambiaron para bien del pueblo. Esto fue algo asombroso que Dios comenzó a hacer. Aquí podemos ver que la gracia de Dios estaba otra vez sobre su pueblo, sobre Jerusalén, porque ya habían pasado estos tres que fueron omitidos. Ya había pasado el reino de Ocosías, ya había acabado el reino de Joás, ya había acabado el reino de Amasías y ahora nuevamente se instalaba en el reino de Jerusalén alguien que provenía ya nuevamente de la línea de David, ¿de acuerdo? Y en este caso era Usías o Azarías, que es el mismo. Entonces la situación cambió. Él llegó al reino y la Biblia nos enseña algunas cosas que son muy asombrosas. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 26. La historia de Usías la encontramos en Segunda de Reyes 15 y en Segunda de Crónicas 26 y nos vamos a apoyar en Segunda de Crónicas, ¿de acuerdo? Entonces vamos ahí al capítulo 26 y vamos a comenzar a leer algunos versículos
para que nos demos cuenta cómo esta situación de caos inició a cambiar bajo su reinado ya. Dice el versículo 1 en adelante, dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. O sea, fueron 52 años donde toda la situación cambió de manera favorable para Jerusalén. Dice, el nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Versículo 4 es clave y el 5 también. Dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Amasías hizo lo recto delante de los ojos de Dios, aunque no de perfecto corazón, dice la Biblia. Bueno, y luego dice el versículo 5, y persistió en buscar a Dios en los días de Azarías, entendido en visiones de Dios. Dice, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Entonces aquí vemos algo que sucedió en el pueblo de Dios, en Jerusalén. Hubo prosperidad en el reino de Uzías. Las cosas cambiaron. Después de que fue saqueado el templo y el palacio, de que el rey Joás de Israel se llevó a mucha gente cautiva, incluyendo al propio Amasías, donde derribaron gran parte del muro de Jerusalén, podemos ver que ahora todo estaba cambiando con este rey Uzías. Fue un tiempo de prosperidad en Israel, económica, prosperidad militar, había ganados, había la agricultura, había pues en cierto sentido tecnología, porque este hombre Uzías construyó armamento militar, ¿sí? Como tipo, no sé cómo eran, que lanzaban piedras o lanzas. Aquí este mismo capítulo lo dice, lo vamos a leer más adelante. Pero armas de guerra construyó y su fama creció por todos lados y Dios le ayudó maravillosamente a este rey Uzías, de tal manera que todo cambió en Judá, todo cambió en Jerusalén. Ahora había prosperidad. ¿Por qué razón? Estos dos versículos, amados hermanos, el 4 y el 5, nos dejan ver por qué Dios comenzó a prosperar a la nación nuevamente, al reino del sur. Porque Uzías hizo lo recto delante de los ojos de Dios y porque persistió en buscar a Dios, ¿sí? Y buscó a Dios y entonces Dios lo prosperó. Esto es maravilloso y eso pasa también con nosotros. Cuando nosotros hacemos lo recto delante de los ojos de Dios, cuando persistimos y persistimos, cuando insistimos en buscar y en buscar más del Señor, entonces el Señor nos prospera, hermanos. Nos prospera. Esto es lo que estaba experimentando Jerusalén. Bueno, entonces estos dos versículos es de lo que quiero hablar hoy. Nos dice que el rey Uzías hizo lo recto delante de los ojos de Dios. La palabra rectitud que aparece en este versículo 4 significa justo. O sea, este rey Uzías hizo lo justo. Fue un hombre justo. Caminó en la justicia de Dios. Hemos hablado de eso, de la justicia de Dios, ¿no? Hemos hablado aquí en las reuniones de los sábados mucho de la justicia de Dios. Y este rey fue alguien que vivió delante de Dios de esta manera, rectamente, es decir, en justicia, justamente delante de los ojos de Dios. Y nos dice el versículo 5 que este hombre persistió en buscar a Dios. Esta palabra es muy interesante, la palabra persistir, porque nos habla de mantenerse firme y constante, en este caso, en buscar a Dios. O sea, él persistió, se mantuvo firme y él fue constante en esta búsqueda continua de su Dios. Y esto llevó a que fuera prosperado. Qué maravilloso es esto. Entonces, él persistió, es decir, la palabra persistir nos indica que este hombre permaneció en Dios, que se estableció firmemente en Dios, que él fue una persona determinada en decir, este es el verdadero Dios, no los dioses que adoran en Israel.
los dioses que levantó Jeroboam, esos becerros de oro, en los lugares altos, pues a todos los ídolos que se adoran, esos no son dioses. El verdadero Dios es mi Dios, el Dios de mi padre David. Él es el verdadero Dios y a Él le voy a servir. Y entonces él persistió en buscar a Dios. O sea, fue una persona determinada. Esto es maravilloso. La determinación es algo, es una característica que en los seres humanos es algo maravilloso cuando alguien lo tiene. Cuando alguien tiene determinación. La determinación la podemos ver, un ejemplo muy claro, Ruth, de quien también en su momento hablamos. Fue una mujer determinada. Cuando su suegra Noemí le dijo, ya vete a tu pueblo, vete a tu casa, vete a tus dioses, esta mujer le dijo, no me ruegues que te deje, porque no te voy a soltar. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y no habrá nada que me separe de ti, sino solamente la muerte. Y fue una mujer determinada en salir de Moab para ir a un lugar desconocido, ¿sí? Para ir a los campos, para ir a Belén de Judá, ¿sí? Dejó su familia para ir y formar otra familia, y también dejó a sus dioses para convertirse al Dios verdadero. Fue una mujer determinada. No me ruegues que te deje, porque tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y no habrá nada que me separe de ti, solamente la muerte. Una mujer con determinación. Bueno, Uzías tenía esa determinación de buscar a Dios, fue persistente, ¿de acuerdo? Fue alguien que permaneció ahí, que insistió, que prosiguió, que continuó en la búsqueda de Dios todos los días de su vida. Entonces Dios trajo como resultado la prosperidad. ¡Qué maravilloso! De verdad, entonces la prosperidad que experimentó todo el pueblo de Jerusalén fue porque este rey hizo lo recto delante de los ojos de Dios y persistió, ¿de acuerdo? O sea, fue determinante, fue determinado en buscar a Dios todos los días de su vida para que Dios pudiera llegar a este punto, soltar su prosperidad sobre la nación en Jerusalén. Bueno, ahora, el versículo 5 nos dice que este rey Uzías persistió en buscar a Dios, dice, en los días de Zacarías. O sea, aquí se menciona a un hombre llamado Zacarías, y esta persona, Zacarías, fue sumamente importante en la vida de este rey Uzías. ¿Por qué? Porque este hombre, Zacarías, fue como alguien que apoyaba a Uzías, al rey, para que Uzías persistiera en buscar a Dios. ¿Cómo necesitamos gente como Zacarías? Que nos anime, que nos impulse a persistir en buscar al Señor. Yo hablaba hoy en la mañana con una persona que me decía que estaba un poco desanimado por algunas situaciones. Y me decía, pues he descuidado algunas cosas con Dios, y pues ahí apliqué la de Zacarías. Le dije, no, ánimo. Tenemos que seguir adelante buscando al Señor. No te desanimes, tienes que seguir buscando al Señor. Sigue en esto y sigue en aquello y sigue más en esto, porque tenemos que seguir avanzando en el Señor. Así que no te desanimes. ¿Cómo necesitamos a gente como Zacarías que nos puede impulsar? Como Zacarías ocupó este lugar con este Uzías, el rey en Judá. Este Zacarías fue alguien que pudo impulsar al rey para que el rey pudiera persistir en su búsqueda por Dios. Qué tremendo, hermanos. Para eso tenemos a la iglesia, para que nos anime, para que nos estimule, para que nos impulse a seguir avanzando en el Señor. Amado hermano, yo te digo, avanza en el Señor. No te frenes, no te detengas, no te desanimes. La vida nos presenta situaciones difíciles. El ser cristiano no impide que pasemos situaciones difíciles en la vida, pero es mejor pasarlas con Cristo que sin Él. Aunque andemos en el valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros. Su vara y su cayado nos infundirán aliento. Entonces sigamos adelante, hermanos. Los 70 u 80 años que el Señor nos dé sobre la tierra, que sean años de caminar con Él y no separados de Él. Así que
animémonos los unos a los otros, estimulémonos al amor y sigamos adelante avanzando en el Señor todos los días de nuestra vida sobre esta tierra. Así que este rey Uzías tenía a una persona que fue muy importante, fue sumamente importante en su reino, Zacarías. Bueno, así se llamaba este personaje, y este Zacarías era un profeta de Dios. Y este hombre fue fundamental, fue una pieza muy importante en la vida de Uzías para que Uzías persistiera en buscar al Señor. Bueno, el versículo 5 nos habla de cómo era este hombre Zacarías. Era una persona entendida en las visiones de Dios. Eso está tremendo, amados hermanos. O sea, la palabra entendido que aparece aquí en el versículo 5 es muy interesante en el hebreo porque nos habla de un entendimiento que tiene que ver con poder distinguir las cosas, con un discernimiento, ¿de acuerdo? O sea, el entendimiento que tenía este hombre Zacarías era el que él podía distinguir las cosas, o sea, separar las cosas, las distinguía, ¿no? Podría, no sé si iba al mercado, voy a poner un ejemplo, no digo que eso hiciera Zacarías, para que lo podamos entender, lo quiero ilustrar de esta manera. Es como las amas de casa cuando van al mercado y en el puesto que vas a comprar tus verduras te permiten escoger tú la fruta, hay algunos que no te lo permiten, ¿no? Las amas de casa escogen los mejores, ¿no? Los jitomatitos que dicen, bueno, estos que están todavía medios duritos me pueden durar un poquito más, y los escogen, o la papaya o no sé qué, ¿no? O sea, ahí saben cómo escoger, ¿de acuerdo? Entonces pueden como separar, pueden distinguir una fruta que no se va a echar a perder rápidamente, que puede distribuirla en la semana, ¿no? Y entonces escoge porque puede separar, puede distinguir lo que va a ser pues para provecho de su familia, ¿de acuerdo? Entonces este entendimiento que tenía Zacarías tiene que ver con eso, con una separación. O sea, él podía separar mentalmente, es decir, él podía distinguir las cosas. Esta palabra entendido significa eso, prestar atención. Zacarías era una persona entendida en visiones, es decir, prestaba atención a las cosas. Era una persona atenta a las cosas. Era una persona que podía darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Era una persona que podía discernir el asunto. Era una persona inteligente, con entendimiento espiritual. Amados hermanos, la iglesia necesita ser Zacarías el tiempo de hoy, para distinguir las cosas, para separar las cosas, amados hermanos, para que prestemos atención de lo que está pasando en el mundo y podamos distinguir lo que está sucediendo. En el libro de Isaías el profeta dijo que llegaría un tiempo en lo que a lo bueno llamarían malo y a lo malo llamarían bueno, a lo dulce amargo y a lo amargo dulce, a la oscuridad llamarían luz y a la luz llamarían oscuridad, donde se iba a enaltecer a los valientes que se embriagan con vino. Y nosotros, amados hermanos, tenemos que ser gente entendida de los tiempos que estamos viviendo. Zacarías era una persona entendida de los tiempos que estaba viviendo ahí junto con el rey Uzías. Por eso el rey Uzías pudo experimentar una prosperidad en su reino, porque este hombre, Zacarías, lo impulsaba para que persistiera en buscar a Dios. Y este hombre, Zacarías, fue una persona que podía distinguir, que podía prestar atención, podía darse cuenta, tenía un discernimiento para separar lo correcto de lo incorrecto. Tristemente, en estos tiempos, en la cristiandad, amados hermanos, ya no se está haciendo esta separación. Ya no se distingue, ya no se presta atención, ya no nos damos cuenta, no hacemos una separación de lo bueno de lo malo, simplemente aceptamos todo. Estos tiempos son tiempos muy extraños, hermanos. Hay iglesias cristianas donde ya permiten que puedan entrar, por ejemplo, a dar alguna plática, no sé si lo voy a pronunciar bien, discúlpenme, creo que así se llaman y así se dice, los drag queen, ¿lo dije bien?
o drags, o drag. Gracias. Ya entran a iglesias cristianas. Así, hombres barbones con unas pestañototas, todos pintados, todos afeminados, con unas pelucas exageradas, entran haciendo sus bailes sensuales, demoníacos, inspirados por el mismo infierno, porque ya se les está dando lugar en las iglesias cristianas. Y los hermanitos, ahí tú los ves muy bien, con sus velos, las mujeres y lo que quieras, pero aplaudiendo lo que está sucediendo ya en este mundo. ¿Por qué? Porque no hay discernimiento. Ya lo bueno llaman malo, a la luz llaman oscuridad, a la oscuridad llaman luz. Estamos viviendo estos tiempos, amados hermanos, donde es muy fácil, hermanos, que comiencen ya a adoctrinarse a los niños. Tengamos cuidado con nuestros jóvenes y nuestros niños, hermanos, de lo que ven, de lo que escuchan. Aún les voy a decir algo que es durísimo, aún donde están estudiando. Un conocido en la Ciudad de México que lleva a sus hijos pequeños a la UNAM. Hay cursos en la UNAM allá que les dan a niños y son cursos de ciencias. Entonces, estos niños, sus papás los han llevado por años a tomar cursos de ciencia a la UNAM, allá en pues allá en la Ciudad de México, en ciudad universitaria. Y pero nos platicaron que ya no los van a inscribir en el siguiente ciclo escolar. ¿Por qué? Porque ahora, sí, han puesto como maestros a este tipo de personajes, a gente homosexual, a gente afeminada, que es la que les va a dar las clases a ellos. Entonces, esta familia dijo: me duele mucho porque me encantaba que mis hijos aprendieran esto, ¿sí? Porque vimos que fue muy bueno para ellos en estos tiempos, pero como ya sabemos quién va a ser el próximo maestro, un homosexual, dice, y la escuela está colocando en posiciones estratégicas a este tipo de profesores, donde hay niños, para precisamente comenzar a involucrarnos en este tipo de cosas, para que lo vean muy normal. Dice, así que ya hemos tomado la decisión como familia que ya no van más a tomar esos cursos. A ese punto vamos a tener que llegar, hermanos. A ese punto. Una familia valiente, de verdad. Una familia que dice, bueno, pues la verdad ya me gustaba que mis hijos aprendieran esto, pero ya no los voy a inscribir porque les quieren meter ahí a fuerza cosas que no convienen. Entonces, pero eso pasa con algunos, no con todos. Algunos otros no pueden separar mentalmente, no pueden entender lo que está pasando, no prestan atención a lo que está sucediendo, no se dan cuenta, no tienen los ojos abiertos, no miran, no observan, no tienen discernimiento. El mundo dice que lo malo es bueno y muchos cristianos dicen, sí, yo estoy de acuerdo, lo malo es bueno. Y lo están aceptando, se está introduciendo en la iglesia, hermanos. Por eso, ¿cómo necesitamos ser gente entendida espiritualmente de los tiempos que estamos viviendo? En esta semana leímos, espero que estén leyendo las lecturas, hermanos. Espero que estemos leyendo las lecturas. Leímos en Mateo 14 cómo llegaron con Jesucristo a decirle, danos una señal del cielo. Y Jesucristo les dice, o sea, ¿cómo me piden una señal del cielo? Cuando ustedes saben distinguir que cuando el cielo está medio rojo es porque viene una tempestad, o si lo ven de tal condición el cielo, sabes que va a estar nublado, lo que sea. ¿Saben distinguir cómo va a estar el día? Dice, ¿y no se dan cuenta de cómo están los tiempos? Amados hermanos, ya para conocer el tiempo, nada más ahí en tu teléfono, todos los días te puede llegar un mensajito de hoy vamos a estar a 20 y tantos grados, hoy 40% de probabilidad de que llueva, ¿sí? Y ya sabes. Pero ¿por qué no distinguimos los tiempos que estamos viviendo? ¿Por qué?
Fíjense, en esta semana estaba viendo una caricatura de mis tiempos. Ahí con mis hijas estábamos viendo un capitulito de una caricatura. Estábamos viendo las aventuras de Tom Sawyer, ¿no? Porque mi hija compró un libro que habla de esas aventuras, entonces leyó el libro, Ivana. Y entonces, pues vamos a ver si coincide lo que dice el libro con la caricatura. Y estábamos viendo, entonces, pues van Tom Sawyer y sus compañeritos a jugar, van a la escuela y de pronto el papá de uno de ellos le dice, ¿qué, vas a ir a jugar al río? No, papá, no voy a ir a jugar al río. Y veía cómo jugaban los niños y cómo estaban ahí con unas espadas de madera y jugando en el bosque y todo ese asunto. Y yo les decía a mis hijas, fíjense, eso de salir a jugar a la calle, yo lo viví. Yo podía salir en las vacaciones de verano, que eran 2 largos meses, ¿no? Podía salir a la calle a jugar desde la mañana hasta que anochecía y los papás no se preocupaban de que me lo van a secuestrar, me lo van a matar. No, o sea, todos los papás estaban tranquilos, ahí estábamos la bola de chamacos jugando fútbol, las escondidas, bicicleta, canicas, teníamos nuestros trompos y hacer cosas y con los yoyos y fútbol y a comer y otra vez todos ahí, hasta tomábamos agua de la llave y no había cólera, ¿no? Ni problemas intestinales. Y bien, todos, ya de pronto escuchábamos la voz de alguna mamá que decía, Pepe, ya métete. Bueno, ya era como el anuncio y ya todos se despedía Pepe o quien sea y ya empezamos todos a meternos a nuestra casa. Y al día siguiente, igual. No había preocupación. Ahora les digo a mis hijas, ahora ya no se puede hacer esto, hijas. Ya no se puede, ya no es tan fácil. Ya no, ¿por qué? Porque la Biblia nos dice, Jesucristo dijo que la maldad en la tierra se iba a multiplicar. Hermanos, ¿podemos distinguir los tiempos que estamos viviendo? Podemos distinguir, amados hermanos, que el Señor Jesucristo, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, Apocalipsis, Isaías, amados hermanos, Malaquías, Joel, nos hablan de los últimos tiempos. Y lo que estamos viviendo, que están enfrente de nuestros ojos, amados hermanos, podemos entender los tiempos que estamos viviendo. La maldad se ha multiplicado. Yo les decía a mis hijas, pues antes yo podía salir así como ves en la caricatura de Tom Sawyer y salir a la calle con un montón de chamaquitos, así yo lo podía hacer. Pero ahora tú no, pues en primera ni tienes espacio. Esta calle transitan autos todo el día. Ya no se puede decirles, pues vete al parque, pues las dejo ir solos, estaría muy mal. Ya no se puede. ¿Podemos distinguir los tiempos, hermanos? ¿Podemos discernir el tiempo que estamos viviendo? Bueno, podemos ver que este hombre entendido era Zacarías y estaba al lado del rey Usías. Entonces, este conjunto de personas, amados hermanos, personas que tienen la iglesia entendida y la iglesia que busca, que persiste en buscar al Señor, será como dice la Biblia en el libro de Daniel, los sabios del pueblo instruirán a muchos. Es decir, la iglesia que es entendida en los tiempos y que persiste en buscar al Señor, será, amados hermanos, la iglesia sabia que va a instruir a muchos para los tiempos finales. Daniel 12:3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Este conjunto de características, hermanos, la iglesia entendida y la iglesia que persiste en buscar a Dios, será precisamente los entendidos que resplandecerán como el resplandor del firmamento, que enseñarán justicia a la multitud y serán como estrellas a perpetua eternidad. ¡Qué tremendo! Eso es lo que Dios está buscando de su iglesia. Lo importante es que nosotros decidamos ser
el Usías y el Zacarías de estos tiempos, la iglesia entendida y que persiste en buscar a nuestro Dios. Que persistamos en buscar al Señor. Bueno, Juan el Bautista, por ejemplo, fue alguien así como esta luz, como este hombre entendido de los tiempos en su momento, y cumplió con un papel fundamental. Nos dice Juan 5:35, son palabras de Cristo hablando de Juan el Bautista. Y dice Jesús hablando de Juan 5:35, dice, él, o sea, Juan el Bautista, dice, era antorcha que ardía y alumbraba, ¿sí? O sea, Juan el Bautista, amados hermanos, fue una persona entendida en su tiempo, y él cumplió con lo que Dios le encargó. Él pudo discernir a Cristo, ninguno del pueblo pudo discernir a Cristo. Pero cuando Juan ve a Jesús, Jesús viene para ser bautizado por Juan el Bautista. Jesús lo ve y dice, ¡he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Después Juan el Bautista a sus propios discípulos les dijo, Él es el Cordero de Dios, síganlo a Él. ¡Qué tremendo! Este hombre, Juan el Bautista, fue una antorcha que encendía, que ardía y que alumbraba, amados hermanos, porque fue una persona que entendía los tiempos. Entendía el tiempo, él sabía que era un instrumento del Señor para preparar el camino para Jesucristo, para preparar un pueblo bien dispuesto para la primer manifestación de Jesucristo en esta tierra. ¡Qué tremendo, hermanos! Juan el Bautista fue una persona entendida. Él fue esta persona. Y bueno, Marcos 1:5 también nos habla de Juan el Bautista. Dice, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. O sea, este hombre fue una antorcha que ardía y alumbraba, Juan el Bautista. Y la Biblia nos enseña que nosotros seremos, la iglesia será también como un Juan el Bautista, para preparar ya no la primera venida de Cristo, sino su segunda venida. Qué tremendo. Bueno, regresando a 2 de Crónicas 26, amados hermanos, mientras vivió Zacarías, este hombre entendido de los tiempos, este hombre entendido en visiones de Dios, ¿sí? El rey Usías persistió en buscar a Dios. Zacarías enseñó a Usías a seguir y a buscar a Dios. De esta manera, el rey y su reino recibieron prosperidad que provenía directamente de Dios. Era una prosperidad de Dios. Dios quiso prosperar en el tiempo de Usías a la nación, así como prosperó en los tiempos de David, en los tiempos de Salomón, como que otra vez se repetía esa misma historia. Y el reino del sur, Judá, volvía a experimentar aquel reinado de David y aquel reinado de Salomón, donde había prosperidad por parte de Dios, ¿de acuerdo? Ahora, dice aquí el versículo 5, 2 de Crónicas 26:5, dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, dice, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó, ¿de acuerdo? Bueno, aquí dice la Biblia que Dios fue el que prosperó a Usías y a su reino. Ahora, esta palabra prosperar tiene un significado súper interesante. La palabra prosperar significa empujar hacia adelante. Eso es lo que significa prosperar. Empujar hacia adelante, es decir, Dios impulsó, amados hermanos, Dios animó, Dios estimuló, Dios incitó para que todo este pueblo junto con su rey pudieran persistir en buscar a Dios. Y mientras este rey buscó a Dios, fue prosperado. O sea, Dios lo empujó hacia adelante. Porque a veces la prosperidad, sobre todo en estos términos, en estos tiempos de la cristiandad, confundimos la prosperidad.
La prosperidad pensamos que es que económicamente te vaya muy bien, que Dios no está peleado con que te vaya bien económicamente. Eso lo debemos de señalar con claridad. Dios no es enemigo de que te vaya bien, al contrario. Pero el problema es cuando somos prosperados y ponemos nuestro corazón en aquella prosperidad, en el dinero. Jesucristo habló de que el dinero es un Dios, y este Dios llamado Mamón, que es el dinero o las riquezas, compite contra Dios. Dice, ¿vas a amar a uno, a Dios, o vas a aborrecer al otro? ¿Vas a amar a Dios o vas a amar a las riquezas? ¿Vas a aborrecer a Dios o vas a aborrecer a las riquezas? Y todos estamos colocados en eso, hermanos, todos, absolutamente todos. Todos somos personas que amamos a Dios o amamos a las riquezas. Jesucristo lo dijo. Entonces, la situación es esta, cuando Dios también nos prospera, pero amamos tanto amamos tanto el dinero, ¿de acuerdo? Que pues hacemos a un lado a Dios, ¿sí? Amamos las riquezas y no amamos a Dios. Y debo de decirlo, o sea, aún dentro de la cristiandad hay muchas personas que aman tanto a sus riquezas. Hay muchos hermanos, muchos que aman sus riquezas. Personas que no pueden diezmar, personas que no pueden ofrendar, personas que si se hace una promesa para algo, no dan nada. Hay personas, hermanos, yo no sé si es un accidente o lo hacen de manera intencional, y si lo hacen intencional, con qué objeto lo hagan. Pero hay personas, he encontrado en la caja sobres vacíos. ¿Para qué lo echas? ¿Te quieres burlar? No te burlas de mí. ¿Para qué haces eso? No hemos entendido lo que es el diezmo, hermanos. Yo sé que por tu mente ahorita está pasando algo, un pensamiento. Estás equivocado. El diezmo es de Dios. Punto. Si tú no diezmas, estás atentando contra Dios, no contra nadie más. Es contra Dios. El libro de Malaquías es claro. Dice, ¿robará el pueblo a Dios? Y el pueblo le contesta a Dios, ¿en qué te hemos robado? Dice, en sus diezmos y en sus ofrendas. Es decir, que la persona que no diezma, hermanos, es un ratero delante de Dios. Y a los rateros hay que tener mucho cuidado con ellos, porque su corazón está en las riquezas. Y las personas que aman sus riquezas a tal punto que se constituyen en rateros de Dios, le roban a Dios, debemos de tener mucho cuidado con ellas. ¿Están escuchando? ¿Por qué razón? Pues porque si se atreven a robarle a Dios, ¿qué no harán contigo? O sea, imagínense el carácter que se tiene, el corazón que se tiene, el pensamiento que se tiene, la intención del corazón que le motiva a robarle a Dios. Ese es un pecado gravísimo, hermanos. Pero bueno, la prosperidad que estaba experimentando Uzías, por supuesto que fue económica. Claro que sí, porque si seguimos leyendo este capítulo 26, nos vamos a dar cuenta de eso. Pero la principal traducción de esta palabra prosperar, significa empujar hacia adelante. Cuando tú eres impulsado por Dios para buscarle, para persistir en buscarle al Señor, Dios te va a prosperar, y tal vez no de la manera en la que tú piensas. Porque a veces, insisto en esto, pensamos que la prosperidad es lo económico, y no es eso necesariamente. Dios te puede prosperar de muchas maneras. Ahora tú puedes ver a gente próspera, pero no le da nada al Señor. Tú puedes decir, entonces, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo es que esta persona económicamente le va súper bien, pero no diezma, por ejemplo? ¿Cómo puedes eso checarlo en la palabra de Dios? O sea, si Dios prospera a los que son generosos con Él, ¿por qué Dios prospera más a los que no dan? Y yo que soy fiel,
Yo que soy fiel, que me las veo durísimas para ofrendar, para diezmar, pero lo hago con todo corazón, ¿sí? De todo corazón. Pues no me aumentan el sueldo en mi trabajo, no me va tan bien como otros que no diezman ni ofrendan ni nada, pero les va súper bien. ¿Cómo conciliamos ese asunto? Bueno, recordemos esto, nuestra vida es eterna, hermanos. Nuestra vida no se acaba en estos 70 u 80 años. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Tal vez no lo cosechas en estos 70 u 80 años, pero viene el reino milenario y viene la eternidad. Entonces, todo lo que hayamos hecho aquí, aunque digamos, bueno, pues nunca, siempre viví con lo justo. Siempre viví con lo justo. Me costó trabajo dar en muchos momentos, pero lo di de corazón. Y bueno, ¿dónde está la prosperidad de Dios en ese asunto? Yo fui fiel siempre. Hermano, no te olvides que nuestra vida no se acaba en esta tierra. Viene más. Entonces ahí nos vamos a llevar muchas sorpresas. Acuérdense de Lázaro y del que mendigaba ahí deseando las migajas de pan. Uno estaba gozando de estar en el seno de Abraham, mientras que el otro estaba atormentado en una llama que nunca se consumía. Lucas 16. Entonces, hermanos, lo que hagamos en esta vida va a traer resultados. Tal vez no lo veamos en estos 70 u 80 años que vivamos sobre la tierra, pero lo veremos más adelante. ¡Qué tremendo! Entonces, la prosperidad principalmente es esto, el poder ser empujados hacia adelante, a persistir en buscar al Señor, en insistir, en permanecer, en descansar, en buscar al Señor todo el tiempo, en ser fiel al Señor. Entonces, podemos ver que esta era la prosperidad que vino sobre este pueblo. Entonces, dice la Biblia que Dios prosperó a Uzías y a su reino, es decir, Dios empujó hacia adelante, es decir, impulsó a este rey y a todo el pueblo, los animó, los incitó, los estimuló a seguir buscando y buscando y buscando y buscando al Señor, y de esta manera fueron prosperados. Qué tremendo. Vamos a dejarla hasta aquí. Tenemos que hablar más cosas, pero lo vamos a dejar pendiente. Ya me pasé con unos minutos, pero vamos a orar. Vamos a orar. Señor Jesús, te bendecimos. Señor, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados, tiempos donde bien dice tu palabra en Isaías, en el que a lo bueno llaman malo, a lo malo están llamando bueno, donde este tipo de cosas se están introduciendo en tu iglesia. Pero pedimos en el nombre de Jesús que hagas de tu iglesia una iglesia entendida del tiempo que está viviendo, Señor, y una iglesia que pueda persistir en buscarte y buscarte y buscarte. Esta será la mayor prosperidad que tengamos sobre la tierra. Señor Jesucristo, danos entendimiento. Danos entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, decía el apóstol Pablo en Efesios. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Danos espíritu de sabiduría y de revelación. Si podemos distinguir cómo estará el día de hoy el clima, por supuesto que podemos discernir, Señor, saber las señales de los tiempos en estos tiempos de la historia. Así que ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios, a ser una iglesia entendida, a ser una iglesia, Señor, que persiste en buscarte una y otra vez, que persistimos en buscarte con la lectura de la palabra, en la oración, en la reunión de los santos, Señor, que persistimos, Señor, en la alabanza, en los tiempos de oración colectivos como iglesia. Ayúdanos, Señor. Multiplica tu gracia sobre nuestra vida.
Multiplica, Señor, tu gracia sobre esta iglesia local, sobre las familias de esta iglesia local, Señor, para que podamos ser una iglesia entendida y una iglesia que persiste en buscarte una y otra vez. En el nombre de Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesucristo. Que podamos ser una antorcha que alumbra. Una antorcha, una lámpara encendida. Una luz asentada sobre un monte alto que no puede esconderse. La sal de la tierra, Señor. La luz de este mundo. Oh, Señor. En el nombre de Jesucristo. Que muchos puedan regocijarse en esta luz verdadera que alumbra a todo hombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Cristo. Amén. Sí, Señor, amén. Prepáranos. Amén, amén. Prepáranos, Señor. Prepáranos. Prepáranos. Prepara tu iglesia gloriosa. Prepáranos. Prepáranos, oh Señor. En el nombre de Jesús. Prepáranos. Prepáranos, oh Jesucristo. Hosana, Hosana, Hijo de David. Así que toma mi lámpara, Señor, llévala, llénala de aceite. Sí, Señor, llénanos de tu Quiero espíritu. apagarme. Llénanos de tu espíritu, de este aceite precioso. Así que toma mi lámpara, Señor, llévala, llévala a tu monte. No quiero ocultarme. Señor, amén. Así que toma mi lámpara, Señor, llénala, llénala de aceite. Llénanos de tu precioso espíritu. Quiero apagarme. Así que toma mi lámpara, Señor, llévala, llévala a tu monte. No quiero ocultarme. Ya aceite mi ser cuando escuché clamor de que el novio viene ya. Amén, amén. Que haya aceite en mi ser cuando escuché clamor de que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escuché clamor de que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escuché clamor de que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escuché clamor de que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escuché clamor de que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escuché clamor de que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escuché clamor de que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escuché clamor de que el novio viene ya. Que haya aceite en mi ser cuando escuché clamor de que el novio viene ya. Prepáranos. Prepáranos, multiplica el aceite, Señor. Prepáranos. Sí, Señor, prepáranos. Prepáranos. Prepáranos, oh Jesucristo, bendito Jesús. Prepáranos. Así que toma mi lámpara, Señor, y llénala, llénala de aceite. No quiero apagarme. Así que toma mi lámpara, Señor, y llévala, llévala a tu monte. No quiero Sí, Señor, ocultarme. en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Llénanos de tu aceite en el nombre de Jesús. Amén. Amén.